Tu imprudencia me vuelve loco. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde las sombras? Esa sensación extraña de que no estás realmente sola aunque no veas a nadie. Elena Morrow estaba a punto de descubrir que esa sensación que la había acompañado toda su vida tenía nombre y colmillos. El vidrio del parabrisas explotó como cristales de diamante bajo la lluvia torrencial. El BMW plateado se deslizó fuera de control por la carretera mojada, girando como una bailarina mortal hacia el precipicio. Elena apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el auto se precipitara hacia el vacío. Esto es el final, pensó, cerrando los ojos mientras el mundo se volvía un torbellino de metal y terror. Pero el impacto nunca llegó. Antes de empezar, si quieres que historias como esta lleguen a ti cada día. Suscríbete si quieres que historias como esta lleguen a ti cada día. Secretos familiares, vampiros centenarios, romance intenso y un final que te va a quitar el aliento. Ponte cómodo y prepárate para una montaña rusa de emociones. En su lugar, sintió brazos poderosos que la rodearon con una fuerza sobrehumana. Su cuerpo fue arrancado del asiento del conductor en el último segundo, envuelto en una calidez extraña que contrastaba con el frío de la tormenta. El auto continuó su caída mortal hacia las rocas, pero ella flotaba en el aire, sostenida por alguien que se movía con una velocidad que desafiaba toda lógica. Sus pies tocaron tierra firme en la carretera, a salvo. Cuando abrió los ojos, se encontró mirando directamente a los ojos más extraordinarios que había visto en su vida. Dorados como el whisky añejo, con destellos ámbar que parecían arder en la oscuridad. El rostro que los enmarcaba era una obra maestra tallada en mármol, pómulos marcados, mandíbula fuerte, labios perfectamente esculpidos. Su cabello negro azabache estaba empapado por la lluvia, pero cada gota parecía realzar su belleza sobrenatural. ¿Estás herida? Su voz era terciopelo oscuro, con un acento que no podía identificar, como si hubiera aprendido a hablar en otra época. Elena intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. No por el shock del accidente, sino por la intensidad de esa mirada dorada que parecía atravesar su alma. Sus manos grandes y cálidas aún la sostenían por los brazos, y donde la tocaba, su piel se sentía electricizada. «¿Yo? ¿Cómo?» logró susurrar mirando hacia el precipicio donde su auto había desaparecido. «¿Cómo llegaste hasta aquí tan rápido?» Algo cambió en esos ojos dorados. ¿Una sombra de pánico? Se alejó de ella inmediatamente como si su toque lo quemara. «Pasaba por aquí cuando vi el accidente». Su respuesta sonó ensayada, demasiado perfecta. «Deberías ir al hospital. Podrías tener una conmoción». «Pero yo estaba dentro del auto». Elena se tocó la cabeza confundida. ¿Cómo es posible que...? Cuando levantó la vista, él había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera existido. 3 días después, Elena seguía pensando en esos ojos dorados mientras caminaba por el campus universitario. El parte médico había confirmado que estaba perfectamente bien, sin un solo rasguño. Pero la policía no había encontrado explicación para cómo había salido del auto antes del impacto. Tal vez fue el shock, le había dicho el oficial. A veces la mente bloquea los recuerdos traumáticos, pero Elena sabía que no había sido shock. Recordaba cada detalle de ese rescate imposible, la fuerza sobrehumana de esos brazos, la velocidad antinatural, el calor que irradiaba su cuerpo a pesar del frío de la tormenta. Y sobre todo, recordaba esa mirada dorada que había hecho que su corazón se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo.
Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó al grupo de estudiantes borrachos que se acercaba hasta que ya era demasiado tarde. «Oye, preciosa». El más alto la bloqueó el paso con aliento que apestaba a cerveza barata. «¿Por qué tan sola? Nosotros podemos hacerte compañía». Elena retrocedió, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. El campus estaba desierto a esa hora, y la biblioteca donde se dirigía quedaba a 3 cuadras de distancia. Nadie la escucharía si gritaba. «Perdón, pero tengo prisa». Intentó esquivarlos, pero uno de ellos la agarró del brazo. «No tan rápido, bonita. Solo queremos conocerte mejor». De repente una voz cortó el aire como una navaja afilada. «Quita tus manos de ella». Elena giró la cabeza y su corazón se detuvo. Era él, el hombre de ojos dorados que la había salvado, emergiendo de las sombras como si hubiera aparecido de la nada. Pero ahora había algo diferente en él, algo que hizo que los estudiantes borrachos retrocedieran instintivamente. Sus ojos ya no eran dorados cálidos, eran fuego líquido, ardiendo con una furia que hacía que el aire alrededor vibrara de tensión. «¿Y tú quién eres, hermano?» El líder del grupo intentó sonar valiente, pero Elena notó cómo su voz temblaba ligeramente. El extraño se acercó con movimientos fluidos demasiado elegantes para ser humano. Cuando habló, su voz era tan baja que apenas se escuchaba, pero cada palabra goteaba amenaza mortal. «Soy alguien que puede hacer que deseen nunca haber nacido. Y si no sueltan a la señorita en los próximos 5 segundos, van a descubrir exactamente qué tan creativa puede volverse mi persuasión». No levantó la voz. No hizo ningún gesto amenazante. Pero algo en su presencia, en la forma en que irradiaba poder contenido, hizo que los 3 estudiantes soltaran a Elena y salieran corriendo como si el mismísimo demonio los persiguiera. Elena se quedó allí, temblando. No sabía si por el susto o por la intensidad de esa mirada dorada, que ahora la observaba con una preocupación que la desarmaró completamente. «¿Estás bien?» Su voz había vuelto a ser terciopelo, pero Elena podía sentir la tensión que vibraba debajo de la superficie. «Sí, yo. Gracias». Otra vez. Lo miró directamente a los ojos, decidida a no dejarlo escapar esta vez. «¿Cómo es que siempre apareces justo cuando te necesito?» Algo pasó por su rostro perfecto. ¿Dolor? ¿Culpa? ¿Es coincidencia? No. Elena dio un paso hacia él, notando cómo se tensó inmediatamente. 2 veces no es coincidencia. ¿Quién eres? Alguien que debería mantenerse alejado de ti. Su respuesta fue apenas un susurro, pero había algo en su tono que hizo que el corazón de Elena se acelerara. «¿Por qué? Porque eres...» Se detuvo, cerrando los ojos como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, esos ojos dorados la atravesaron con una intensidad que la dejó sin respiración. «Porque eres incapaz de mantenerte a salvo». La forma en que lo dijo, con una mezcla de frustración y algo que sonaba peligrosamente a posesión, hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. «No necesito que me protejas». Una sonrisa sin humor curvó sus labios perfectos. «¿En serio? Porque en los últimos 3 días has estado a punto de morir una vez y de ser atacada otra. Claramente tu instinto de supervivencia necesita trabajo». Elena se sonrojó porque tenía razón, pero había algo en la forma en que la miraba, como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse en cualquier momento, que la hacía sentir things que no debería sentir por un completo extraño. «¿Cómo sabes que fue hace 3 días? No te dije cuándo fue el accidente». Esta vez no pudo ocultar su expresión de pánico. Se alejó de ella como si hubiera sido descubierto en algo terrible. Fue suerte que... ¡Alto! Elena levantó la mano,
algo comenzando a hacer clic en su cabeza. Me has estado siguiendo. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Elena sintió una mezcla extraña de miedo y... ¿excitación? ¿Eres algún tipo de acosador? Soy alguien que trata de mantenerte viva. La frustración en su voz era palpable ahora. Y claramente es un trabajo de tiempo completo. ¿Por qué? Elena se acercó a él, ignorando cómo se tensó como un depredador listo para huir. ¿Por qué te importa si vivo o muero? Ni siquiera me conoces. Te conozco mejor de lo que crees. Eso no es una respuesta. Es la única que puedes manejar por ahora. Elena sintió una chispa de irritación mezclada con curiosidad. Inténtalo. Soy más fuerte de lo que parezco. Él la miró durante un largo momento, y Elena tuvo la extraña sensación de que podía ver directamente dentro de su alma. Cuando habló, su voz estaba llena de una tristeza que parecía tener siglos. No, pequeña, no lo eres. Y con eso desapareció nuevamente entre las sombras, dejándola sola bajo la luz de los faroles del campus, con más preguntas que respuestas y un corazón que latía erráticamente por razones que no quería examinar muy de cerca. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó despierta mirando al techo de su dormitorio, repasando cada palabra de su conversación con el misterioso extraño. Había algo en él que la intrigaba más allá de la razón, algo que iba más allá de su belleza sobrenatural o de sus apariciones oportunas. Era la forma en que la miraba, como si la conociera íntimamente, como si hubiera estado esperándola toda su vida. Y la forma en que había dicho pequeña, con esa voz llena de cariño posesivo que hizo que su estómago se llenara de mariposas. «Estás loca, Elena», se dijo a sí misma. «Probablemente es un psicópata muy atractivo», pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de esos ojos dorados ardiendo de furia cuando alguien había intentado lastimarla. A las 3 de la mañana finalmente se rindió y decidió buscar algo de comer en la cocina. Su apartamento era pequeño pero acogedor, herencia de su abuela que había muerto el año anterior. Mientras preparaba un té, su mirada se posó en la caja de fotos familiares que había estado posponiendo organizar. «Tal vez esto me distraiga», murmuró llevando la caja a la sala. Las primeras fotos eran recientes: graduación de preparatoria, vacaciones familiares, cumpleaños. Pero a medida que profundizaba en la caja, las fotos se volvían más antiguas. Su madre de joven, sus abuelos en su boda, y entonces su sangre se congeló. Era una foto en blanco y negro, obviamente antigua por la calidad y el estilo. Su bisabuela Victoria, elegante en un vestido de época, sonriendo radiante en lo que parecía ser algún tipo de evento social. Pero no era su bisabuela lo que había hecho que Elena se quedara sin respiración. Era el hombre que estaba a su lado, alto, extraordinariamente guapo, con el mismo cabello negro azabache y los mismos pómulos marcados. Y aunque la foto era en blanco y negro, Elena habría apostado su vida a que esos ojos eran dorados. Con manos temblorosas volteó la foto. En la caligrafía elegante de su bisabuela leyó: Victoria Moreau y Damien Blackthorne, baile de primavera 1923. Eso era hace casi 100 años. Elena buscó frenéticamente más fotos y las encontró. Su bisabuela y el mismo hombre en diferentes eventos, diferentes años. 1924, 1925, 1926. Él no cambiaba, ni un poco, como si el tiempo no lo tocara. «Esto es imposible», susurró, pero sus manos siguieron buscando. Encontró una foto de 1950, su abuela como una joven madre, sosteniendo a su propio hijo bebé. Y allí, en el fondo, apenas visible entre la multitud en lo que parecía ser un festival del pueblo, estaba él, exactamente igual. Otra de 1978,
el funeral de su bisabuela Victoria. Y allí, vestido de negro, observando desde lejos, estaba el mismo hombre que la había salvado 3 días antes. ¡Dios mío! Elena se llevó las manos a la boca. O este hombre tenía un gemelo idéntico por cada generación, o no era humano. El sonido de pasos en el balcón la hizo levantar la vista. Su apartamento estaba en un 4º piso. No debería haber nadie ahí arriba. Se acercó cautelosamente a la ventana y casi gritó cuando vio una silueta familiar recortada contra la luna llena. Con el corazón martilleando en su pecho, abrió la puerta del balcón. ¡Damien! Se giró lentamente y bajo la luz de la luna su belleza era aún más sobrenatural. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad como los de un depredador nocturno. «¿Has estado investigando?» No era una pregunta. Su voz sonaba cansada, resignada. Elena levantó las fotos con manos temblorosas. «¿Quién eres? ¿Qué eres?» Damien cerró los ojos durante un momento largo, como si estuviera tomando una decisión que había estado evitando durante mucho tiempo. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos, una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Elena se apretara. Alguien que ha estado protegiendo a tu familia durante más tiempo del que puedas imaginar. ¿Mi familia? Tu bisabuela Victoria me salvó la vida hace casi 200 años. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cayó en el silencio como una confesión. Le debo una deuda que he estado pagando generación tras generación. Elena sintió que el mundo se tambaleaba debajo de sus pies. ¿200 años? Eso es imposible. ¿En serio? Una sonrisa sin humor curvó sus labios. ¿Después de lo que viste hace 3 días? Después de cómo te saqué de ese auto en una fracción de segundo. Después de cómo hice que 3 hombres adultos corrieran aterrorizados sin tocarlos. Elena se quedó en silencio porque tenía razón. Todo lo que había presenciado era imposible. A menos que... ¿Qué eres?, susurró. Damien la miró durante un largo momento y Elena pudo ver siglos de soledad reflejados en esos ojos dorados. Soy vampiro, Elena, y he estado protegiendo a tu familia durante 200 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó allí, procesando esas palabras que deberían haberla enviado corriendo y gritando. Pero extrañamente todo comenzaba a tener sentido. Su velocidad sobrehumana, su fuerza, la forma en que aparecía y desaparecía, su belleza antinatural, el hecho de que no hubiera envejecido en 100 años. Pero su voz sonó ronca. «Los vampiros no existen». «¿No?» Damien se acercó a ella con esa gracia felina que ahora reconocía como algo más que humano. «Entonces, ¿cómo explicas esto?» En un movimiento tan rápido que Elena ni siquiera lo vio, estuvo detrás de ella, sus brazos rodeándola gentilmente. Su aliento frío le hizo cosquillas en el oído cuando susurró: «Puedo escuchar tu corazón latiendo como un colibrí. Puedo oler tu miedo, tu confusión y tu curiosidad. Puedo ver en la oscuridad como si fuera día. Y he vivido lo suficiente como para ver nacer y morir civilizaciones enteras». Elena se giró entre sus brazos, quedando cara a cara con él. De cerca podía ver detalles que había pasado por alto antes. Su piel era demasiado perfecta como mármol pulido. No había poros ni imperfecciones. Y cuando sonrió ligeramente, pudo ver el destello de colmillos afilados. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó, sorprendida por lo tranquila que sonaba su propia voz. «Porque ya no puedo seguir fingiendo». Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, y Elena se estremeció ante el contraste de esa piel fría contra su calidez. «Porque lo que comenzó como un deber se ha convertido en algo que no puedo controlar». «¿Qué quieres decir?». Los ojos dorados de Damien se oscurecieron, y cuando habló,
Su voz estaba cargada de una intensidad que hizo que Elena sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiero decir que he protegido a 4 generaciones de mujeres Moreau porque se lo debía a Victoria. Pero tú... Su pulgar acarició su mejilla con una ternura que contrastaba con la fiereza de sus palabras. Tú me haces perder la cordura. Tú me haces olvidar 200 años de control. Tú me haces querer cosas que no tengo derecho a querer. Elena sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas? Cosas como esto. Y antes de que Elena pudiera procesar lo que estaba pasando, los labios de Damien estaban sobre los suyos, y su mundo explotó en sensaciones. Su beso era suave pero insistente, frío pero que encendía fuego bajo su piel. Sabía a peligro y promesas rotas, a eternidad y despertar. Las manos de Elena se alzaron instintivamente para enredarse en su cabello sedoso, y él gruñó suavemente contra su boca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. Elena, su nombre en sus labios sonaba como una oración. Estás en más peligro del que imaginas. ¿Por qué? Elena se sentía como si estuviera flotando, aún perdida en la sensación de ese beso que había cambiado algo fundamental dentro de ella. Porque tu bisabuela Victoria no solo me salvó la vida. Los ojos de Damien se endurecieron, y Elena pudo ver siglos de dolor reflejados en ellos. También hizo algunos enemigos muy poderosos en el proceso. Y ahora que saben que existes, van a venir por ti. ¿Quiénes? Los Valdris. Una casa vampírica que ha estado esperando 200 años para vengarse de la familia Moreau. Sus brazos se tensaron alrededor de ella, como si quisiera protegerla del mundo entero. Y a diferencia de mí, no sienten ningún cariño por los humanos. Elena sintió un escalofrío de miedo, pero también algo más. Algo que se sentía peligrosamente como excitación. ¿Y qué vamos a hacer? La forma en que dijo «vamos» hizo que algo cambió en la expresión de Damien. Sus ojos dorados se encendieron con una posesión feroz que hizo que el corazón de Elena se saltara un latido. «Vamos a mantenerlos alejados de ti». Su voz era una promesa mortal. Cueste lo que cueste. Y mientras estaba allí en sus brazos, bajo la luz de la luna, con el sabor de un vampiro aún en sus labios y la promesa de peligro inminente, Elena se dio cuenta de que su vida normal había terminado para siempre. Pero extrañamente no se sentía asustada. Se sentía viva por primera vez en su vida. Damien susurró mirándolo directamente a esos ojos dorados que habían haunted sus sueños. ¿Qué me va a pasar ahora? Él sonrió, y esta vez fue una sonrisa real que transformó su rostro perfecto en algo devastadoramente hermoso. Ahora, pequeña, vas a descubrir exactamente de qué está hecho el mundo real, y yo voy a asegurarme de que sobrevivas para contarlo. Sus labios encontraron los de ella nuevamente, y Elena se perdió en la promesa de peligro, pasión y un mundo sobrenatural que había estado esperándola toda su vida. La primera parte de su nueva existencia había comenzado, y no tenía idea de que lo mejor y lo más peligroso estaba por venir. 3 semanas habían pasado desde la confesión de Damien en el balcón, y Elena aún se despertaba cada mañana preguntándose si todo había sido un sueño extraño y hermoso. Pero las flores que aparecían cada día en su puerta le recordaban que era completamente real. Rosas rojas de variedades que no existían en ningún florero común, con pétalos que parecían terciopelo líquido y un aroma que la embriagaba solo con respirarlo. Nunca había una nota, nunca lo veía dejarlas. Pero Elena sabía exactamente quién era su admirador sobrenatural. El problema era que desde esa noche en el balcón, Damien había desaparecido completamente de su vida.
No más rescates oportunos. No más apariciones misteriosas. Era como si hubiera decidido que revelar su naturaleza vampírica había sido un error que necesitaba corregir manteniéndose alejado. Pero Elena podía sentirlo. En los momentos más extraños del día, tenía la certeza absoluta de que estaba siendo observada por esos ojos dorados que habían quedado grabados en su alma. «Definitivamente te estás volviendo loca», murmuró mientras se preparaba para su clase de literatura medieval, suspirando por un vampiro que probablemente está considerando si convertirte en cena. Pero incluso mientras lo decía, sus dedos se alzaron inconscientemente para tocar sus labios, recordando la sensación de ese beso que había encendido fuego en cada fibra de su ser. El profesor Hartwell ya había comenzado su conferencia sobre leyendas góticas cuando Elena llegó al aula. Se deslizó silenciosamente hacia un asiento en la parte trasera, tratando de no llamar la atención. Las historias de vampiros han fascinado a la humanidad durante siglos, estaba diciendo el profesor, ajustándose las gafas. Pero la realidad histórica es aún más intrigante que la ficción. Tomemos, por ejemplo, los registros de la pequeña ciudad de Ravens Hollow en 1823. Elena se enderezó en su asiento. 1823. El mismo año que aparecía en la foto de su bisabuela con Damien. Según los archivos locales, continuó el profesor, hubo una serie de muertes misteriosas que fueron atribuidas a ataques de animales salvajes. Pero los testimonios de la época sugieren algo mucho más sobrenatural. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una joven llamada Victoria Moreau fue fundamental para detener lo que los lugareños llamaron la plaga nocturna. Aparentemente se enfrentó a la criatura y logró herirla gravemente, salvando así a todo el pueblo. Victoria Moreau. Elena se escuchó preguntar antes de poder detenerse. ¿Está seguro de ese nombre? El profesor la miró con curiosidad. «Completamente seguro, señorita». Moreau. Elena Moreau. Un silencio extraño se extendió por el aula. El profesor la miró con ojos que de repente parecían demasiado penetrantes. «¿Qué coincidencia tan interesante?» Su sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Conoce la historia de su familia, señorita Moreau?» «Algo», respondió Elena cautelosamente, sintiendo que algo no estaba bien. «Entonces tal vez pueda contarnos qué pasó con el vampiro que Victoria hirió, porque según los registros nunca encontraron el cuerpo». Elena sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Había algo en los ojos del profesor que hacía que cada instinto le gritara peligro. «Yo no sé nada sobre eso». «¿No?» El profesor se acercó lentamente, y Elena notó que se movía con una gracia que le resultaba extrañamente familiar. «Qué pena, porque algunos de nosotros hemos estado esperando 200 años para esa información». El aula se había quedado completamente silenciosa. Elena miró a sus compañeros y se dio cuenta con horror de que ninguno se movía. Era como si estuvieran congelados en el tiempo. «¿Qué les hiciste?» «Solo los puse a dormir temporalmente». Los ojos del profesor comenzaron a cambiar de color, volviéndose de un rojo ardiente que hizo que Elena se encogiera en su asiento. «No queremos testigos para nuestra pequeña charla familiar». «¿Familiar?» Una sonrisa reveló colmillos afilados como navajas. «Permíteme presentarme correctamente. Lucian Baldris, de la casa noble de los Baldris. Y tú, querida niña, eres exactamente lo que he estado buscando». Elena se levantó bruscamente, su silla cayendo al suelo con un estrépito que resonó en el silencio antinatural del aula. «¿Qué quieres de mí?» «Información, venganza, tal vez un poco de diversión». Lucian se acercó más y Elena pudo sentir el frío sobrenatural que irradiaba.
Tu bisabuela le hizo algo muy doloroso a mi hermano hace 200 años. Algo que lo dejó débil y patético, dependiente de la compasión humana. No sé de qué hablas, ¿no? Lucian inclinó la cabeza estudiándola como un depredador estudia a su presa. Entonces no sabes nada sobre el vampiro que ha estado protegiendo a tu familia. El que se enamoró como un tonto de tu ancestro y ha estado pagando esa deuda desde entonces. El corazón de Helena se detuvo. Estaba hablando de Damien. Veo que sí sabes. La sonrisa de Lucian se volvió más cruel. Excelente. Eso facilitará las cosas. De repente, el aire en el aula cambió. Se volvió espeso y cargado de una electricidad que hizo que todos los vellos del cuerpo de Helena se erizaran. Aléjate de ella. Ahora. Helena giró hacia la voz que había llegado a conocer tan bien y sintió que sus piernas se debilitaban de alivio. Damien estaba en la puerta del aula, pero había algo diferente en él, algo que hizo que hasta Lucian retrocediera un paso. Sus ojos no eran dorados, eran de un rojo líquido que parecía arder con la furia de 1000 infiernos. Su ropa elegante estaba impecable, pero irradiaba un poder que hacía que el aire vibrara a su alrededor. Hermano, Lucian recuperó su compostura, pero Helena notó la tensión en su postura. Qué oportuna tu llegada. No somos hermanos, Lucian. No desde que elegiste el camino de la sangre inocente. Damien entró al aula con movimientos fluidos, y Helena pudo ver que cada músculo en su cuerpo estaba preparado para la violencia. Y te advertí lo que pasaría si tocabas a mi familia. ¿Tu familia? Lucian se rió, pero el sonido estaba lleno de amargura. Ella es humana, Damien, mortal, frágil, igual que lo fue Victoria. ¿Realmente vas a repetir los mismos errores? Los únicos errores que cometí fueron dejar que tú y tu casa continuaran existiendo después de lo que hicieron en Raven's Hollow. Helena se encontró atrapada entre dos vampiros que claramente tenían una historia larga y sangrienta, pero lo que más la impactó fue la forma en que Damien había dicho «mi familia», con una posesión feroz que hizo que algo se revolviera en su estómago. «Helena», la voz de Damien era suave pero urgente, «ven hacia mí, lentamente». Helena comenzó a moverse, pero Lucian fue más rápido. En un parpadeo estaba detrás de ella, un brazo rodeando su cintura y algo afilado presionando contra su garganta. «No tan rápido». Su aliento frío le hizo cosquillas en el oído. «Primero vamos a tener esa conversación sobre lo que tu bisabuela le hizo a mi hermano Dimitri». Helena sintió la punta de un colmillo rozar su cuello, y el gruñido que salió de la garganta de Damien sonó más animal que humano. «Si la lastimas, Lucian, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». «¿La lastimas?» Lucian se rió. «Mi querido Damien, no voy a lastimarla. Voy a convertirla. Imagínate, la descendiente de Victoria Moreau como parte de mi casa. La ironía es deliciosa. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar». Lo que siguió fue un borrón de movimiento tan rápido que Helena apenas pudo procesarlo. Un segundo estaba en los brazos de Lucian, y al siguiente estaba siendo empujada detrás de un escritorio, mientras dos fuerzas sobrenaturales chocaban en el centro del aula. El sonido que hicieron cuando colisionaron fue como el rugido de una tormenta. Escritorios volaron por el aire como si fueran de papel. La pizarra se agrietó de arriba abajo. Las ventanas explotaron hacia afuera en una lluvia de cristales. Helena se encogió detrás del escritorio, observando con fascinación y terror absoluto, mientras Damien y Lucian luchaban con una velocidad que desafiaba la comprensión humana. Eran hermosos y letales, moviéndose como bailarines mortales, en una coreografía que había sido perfeccionada durante siglos. Pero fue cuando Helena vio a Damien realmente luchar que entendió por primera vez el verdadero poder de lo que era.
no era solo rápido o fuerte. Era una fuerza de la naturaleza, un depredador perfecto que había sido refinado por 200 años de experiencia. Y estaba luchando por ella. ¡Basta!, gritó Elena, saliendo de detrás del escritorio. ¡Paren! Ambos vampiros se congelaron inmediatamente, jadeando innecesariamente, con los ojos aún ardiendo de furia sobrenatural. «Elena, regresa ahí atrás», ordenó Damien sin apartar la vista de Lucian. «No». Elena levantó la barbilla sintiendo una valentía que no sabía que poseía. «Quiero saber la verdad, toda la verdad». Lucian sonrió, limpiándose sangre de la comisura de la boca. «¿La verdad? La verdad es que tu bisabuela Victoria sedujo a mi hermano menor, Dmitri, lo enamoró perdidamente y luego lo traicionó cuando nuestra casa vino a reclamarla». «Eso es mentira», gruñó Damien. «¿Lo es?» Lucian lo miró con ojos que brillaban de malicia. «¿O simplemente no quieres que ella sepa que los Moreau tienen talento para enamorar vampiros y luego destruirlos?» Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué están hablando?» Lucian abrió la boca para responder, pero nunca llegó a hacerlo. Damien se movió con velocidad cegadora, y de repente Lucian estaba contra la pared, con la mano de Damien alrededor de su garganta. «Si dices una palabra más te arranco la cabeza. La verdad duele, ¿no es así, hermano?» Elena vio algo pasar por el rostro de Damien: dolor, culpa, arrepentimiento. «Suficiente». Elena se acercó a ellos, ignorando el peligro. «Damien, suéltalo». «¿Y tú?» Miró a Lucian con una autoridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Vas a contarme exactamente qué pasó en 1823. Sin mentiras. Sin juegos. La verdad». Ambos vampiros la miraron con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. «Veo que tiene el carácter de Victoria», murmuró Lucian cuando Damien finalmente lo soltó. «¿Qué pasó realmente?» Elena los miró a ambos. Damien cerró los ojos, y cuando los abrió, habían vuelto a su dorado familiar. Pero había siglos de dolor reflejados en ellos. «Tu bisabuela me salvó la vida», dijo finalmente. «Pero no fue como te conté». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces cuéntamelo como realmente fue». Damien la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver la guerra que se libraba en su interior. Finalmente, suspiró con un sonido que parecía cargar el peso de los siglos. «Muy bien. Pero necesitas saber que lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que me ves para siempre. Inténtalo». Damien se pasó una mano por el cabello, un gesto tan humano que era fácil olvidar lo que realmente era. 1823. Ravens Hollow era un pueblo pequeño donde los Baldris habían establecido su territorio de caza. Yo era diferente entonces, más joven, más imprudente y completamente enamorado de una humana que no sabía lo que yo era. Elena sintió una punzada de algo que se sentía sospechosamente como celos. «Victoria, Victoria». Una sonrisa triste curvó sus labios. Era hermosa, inteligente, valiente hasta la imprudencia. «Me recordaba a ti en muchas formas. ¿La amabas?» «Creía que sí». Damien la miró directamente a los ojos. «Hasta que te conocí y entendí la diferencia entre amor y obsesión». Elena sintió que su respiración se aceleraba, pero se obligó a mantenerse enfocada. «¿Qué pasó?» Los Baldris llegaron al pueblo cazando. Dmitri, el hermano menor de Lucian, se fijó en Victoria. Era conocido por su crueldad hacia los humanos que capturaba. Lucian gruñó desde su lugar contra la pared, pero no contradijo la historia. «Cuando me enteré de que la habían tomado, perdí la razón completamente. Irrumpí en su guarida, dispuesto a destruir a todos los que estuvieran entre Victoria y yo. Y Victoria ya había escapado, por sí misma,
Pero no solo había escapado. Damián cerró los ojos como si el recuerdo aún le doliera. Había logrado herir gravemente a Dmitri con una estaca de madera bendecida, dejándolo al borde de la muerte verdadera. Elena procesó esta información lentamente. Entonces ella realmente se defendió. Más que eso, me encontró en los túneles debajo de la casa Valdris, cubierto de sangre y heridas de la batalla que había librado para llegar hasta ella. Y en lugar de huir aterrorizada me salvó. ¿Cómo? Me alimentó. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Willingly. Su sangre era especial, poderosa. Me sanó no solo las heridas del cuerpo, sino algo mucho más profundo. Elena sintió que el mundo comenzaba a tambalearse de nuevo. ¿Su sangre era especial? Las mujeres Moreau tienen un linaje único. Esta vez fue Lucian quien habló, su voz llena de una amargura que parecía tener siglos. Su sangre puede curar heridas que normalmente serían permanentes en nuestra especie. Puede restaurar poderes que han sido dañados. Puede incluso... Se detuvo mirando a Damián con ojos que ardían de resentimiento. ¿Puede incluso qué? Y preguntó Elena. Puede crear vínculos que van más allá de la naturaleza vampírica normal, terminó Damián en voz baja. Victoria no solo me salvó la vida, me vinculó a ella y por extensión a toda su línea familiar. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Quieres decir que has estado protegiendo a mi familia porque no puedes evitarlo? Porque estás mágicamente obligado. Comenzó así, admitió Damián. Pero Elena se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal salvaje. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con ningún vínculo mágico. Lo que siento por ti es terrifying y hermoso y completamente mío. Elena sintió que su corazón se saltaba un latido cuando él levantó la mano para tocar su mejilla. ¿Y qué sientes exactamente? Los ojos dorados de Damián se oscurecieron, y cuando habló, su voz estaba ronca de emoción. Siento que he estado esperando 200 años para encontrarte. Siento que cuando te miro, mi corazón muerto recuerda cómo latir. Siento que eres mía de una manera que va más allá de la razón, más allá de la magia, más allá de cualquier cosa que haya experimentado en 2 siglos de existencia. Elena sintió que se derretía bajo esa mirada dorada que la atravesaba hasta el alma. Damián, y siento, continuó, sus dedos acariciando su mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus palabras, que si algo te pasara, me volvería más monstruo de lo que jamás he sido. El momento se rompió cuando Lucian se aclaró la garganta dramáticamente. ¡Qué touching! Pero hay algo que no le has contado, hermano. Damián se tensó inmediatamente. Lucian, ¿qué? Elena miró entre ambos vampiros. ¿Qué no me ha contado? Lucian sonrió con una crueldad que hizo que Elena se estremeciera. Que la razón por la que Dmitri murió no fue por las heridas que Victoria le causó. Fue porque después de que Damián se alimentara de ella y creara ese vínculo, destruyó personalmente a mi hermano para proteger su precious secreto. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Es eso cierto? Damián no respondió inmediatamente, pero la culpa en sus ojos lo dijo todo. Damián, su voz salió como un susurro. ¿Mataste al hermano de Lucian? ¿Era él o Victoria? Finalmente respondió su voz barely audible. Y había elegido protegerla. Y ahora has elegido protegerme a mí. Ahora he elegido amarte a ti. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Elena vio siglos de soledad, arrepentimiento y algo que se sentía como desesperación. Y si eso significa que tengo que destruir a cualquiera que trate de lastimarte, incluyendo a todos los Valdris que existan, lo haré sin dudar. Elena sintió que su mundo se tambaleaba.
Este hermoso, elegante, sobrenatural hombre que hacía que su corazón se acelerara era también un killer, un depredador que había vivido durante siglos y que había matado para proteger a su familia. Debería estar aterrorizada, debería estar corriendo. En lugar de eso, sintió una oleada de algo que la asustó más que cualquier revelación vampírica. Se sentía protegida, querida, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que la valorara lo suficiente como para luchar por ella. Elena. Damien extendió la mano hacia ella, but se detuvo antes de tocarla. Sé que esto es mucho. Sé que probablemente deberías alejarte de mí y nunca mirar atrás, pero su voz se quebró ligeramente. Pero espero que puedas entender que todo lo que he hecho, todo lo que soy ahora, ha sido para llegar a este momento contigo. Elena miró esa mano extendida durante un largo momento. Podía tomar la mano del vampiro que había admitido ser un killer, o podía alejarse y tratar de volver a su vida normal. Pero mientras estaba allí, mirando esos ojos dorados que la habían perseguido en sueños, Elena se dio cuenta de que ya no quería una vida normal. Quería esto. Lo quería a él, todo lo hermoso y peligroso que representaba. Tomó su mano. El relieve que cruzó por el rostro de Damien fue tan intenso que casi la derritió allí mismo. Elena, más tarde vamos a hablar sobre tu tendencia hacia la violencia extrema, le dijo entrelazando sus dedos con los de él. Pero ahora mismo necesito que me expliques exactamente qué significa este vínculo Moreau y qué va a pasar cuando otros vampiros se enteren de que existo. Lucian se rió desde su posición contra la pared. Oh, querida niña, ya se han enterado. ¿Crees que vine aquí solo? Elena sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que toda la casa Valdris sabe que la última descendiente de Victoria Moreau está viva y aparentemente bailable. Y que todos estamos muy curiosos sobre si su sangre tendrá el mismo sabor especial. Damien se movió tan rápido que Elena apenas lo vio. Un segundo estaba junto a ella, y al siguiente tenía a Lucian levantado del suelo con una mano alrededor de su garganta. Si cualquiera de ustedes se acerca a ella, los cazaré uno por uno hasta que no quede ni una sola célula Valdris en el mundo. Ya está hecho, logró decir Lucian a pesar de la presión en su garganta. La invitación ha sido extendida. ¿Qué invitación? Elena se acercó, ignorando el peligro de estar tan cerca de dos vampiros in full predator mode. Lucian sonrió, y había algo en that smile que hizo que Elena sintiera como si hubiera caído en una trampa que había estado esperándola durante siglos. Es la invitación al baile de la luna sangrienta, el evento social más importante de nuestro mundo, donde todas las casas vampíricas se reúnen para socializar. Elena miró a Damien, cuyo rostro se había vuelto completamente pálido. ¿Qué es el baile de la luna sangrienta? Es donde las casas vampíricas muestran su poder, respondió Damien en voz baja. Es donde hacen tratos. Es donde se detuvo, cerrando los ojos como si estuviera en dolor físico. ¿Es donde qué, Damien? Es donde reclaman territorios. Y personas. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Y me han invitado? No solo te han invitado, dijo Lucian con obvious pleasure en su voz. Te han invitado como la prize del evento. Cualquier casa que pueda reclamarte gana no solo tu sangre especial, sino también el territorio Moreau y todos los secrets que Victoria se llevó a la tumba. Elena se quedó allí, procesando el hecho de que aparentemente se había convertido en some kind of supernatural trophy sin su consent. ¿Y si no voy? Entonces vendrán por ti, respondió Damien. Todas las casas, al mismo tiempo. Y no habrá forma de protegerte de todas ellas. Y si voy,
Damien la miró con ojos que estaban llenos de una determinación férrea. Entonces vamos juntos. Y yo me aseguro de que entienden que ya perteneces a alguien. La forma en que dijo «perteneces» envió escalofríos por toda la columna vertebral de Helena, pero no de miedo, de anticipación. ¿Cuándo es este baile? En 3 noches, respondió Lucian. En la mansión Ashwood, bajo la luna llena. Helena miró a Damien, quien parecía estar librando una guerra interna masiva. ¿Qué opinas? Pienso que es una trampa diseñada para forzarnos a una situación donde están en ventaja. Y pienso que es nuestra única opción, si queremos alguna oportunidad de estar juntos sin mirar constantemente por encima del hombro. Helena tomó una respiración profunda, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio hacia lo desconocido. Entonces, supongo que necesito un vestido para un baile vampírico. La sonrisa que iluminó el rostro de Damien era tan hermosa que Helena sintió que su corazón podría explotar. Helena Moreau, dijo, levantando su mano hasta sus labios y presionando un beso en sus nudillos que envió fuego a través de sus venas. Vas a ser la criatura más deslumbrante en ese baile. Y al final de la noche todos sabrán exactamente a quién perteneces. Helena sintió una emoción que era parte terror, parte excitación y completamente adictiva. «Acepto el desafío», susurró. Y mientras estaba allí parada en el aula destruida, tomando la mano de un vampiro que había admitido matar por su familia y preparándose para asistir a un baile sobrenatural, donde aparentemente sería el premio, Helena se dio cuenta de que su vida normal había terminado oficialmente, y que no podía esperar a ver qué vendría después. Helena apenas tuvo tiempo de admirar el vestido negro de seda antes de que las alarmas comenzaran a sonar por toda la mansión. «Eso no es parte del programa», murmuró Damien tensándose inmediatamente. «¿Qué tipo de alarmas tienen los vampiros?» Helena se acercó a la ventana y vio figuras oscuras moviéndose por los jardines a velocidad sobrehumana. «El tipo que significa que alguien ha violado el territorio neutral». Damien la tomó del brazo. «Tenemos que irnos ahora», pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la habitación explotó hacia adentro. 3 vampiros entraron como una tormenta de violencia y elegancia letal. Helena reconoció a Lucian inmediatamente, pero los otros 2 eran desconocidos. Una mujer pelirroja con ojos como rubíes y un hombre que parecía tallado en hielo. «¡Correr!», gritó Damien empujando a Helena hacia la ventana. «¿Estás loco? Estamos en el 3er piso. Confía en mí». Damien la cargó y saltó. El viento rugió en los oídos de Helena mientras caían, pero Damien aterrizó con la gracia de un gato en el jardín de rosas. Inmediatamente la puso en pie y comenzaron a correr. «¿Por qué huimos?» Helena tropezó con los tacones del vestido. «Pensé que íbamos a negociar. La negociación acaba de convertirse en guerra». Damien la cargó de nuevo, moviéndose entre los árboles a una velocidad que hizo que el mundo se convirtiera en un borrón verde y negro. Detrás de ellos, Helena escuchó el sonido de más ventanas rompiéndose y gritos que definitivamente no eran humanos. Damien se detuvo bruscamente detrás de una fuente ornamental. «Helena, escúchame muy cuidadosamente. Los Valdris no vinieron solos». «¿Qué significa eso?» «Significa que trajeron a toda su casa, y algunas casas aliadas». Sus ojos dorados brillaron en la oscuridad. «Esto no es solo sobre ti. Es una declaración de guerra contra todos los vampiros que te han mostrado respeto». «¿Cuántos son?» «Demasiados para que escapes sola». Helena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. «¿Qué estás diciendo?»
Estoy diciendo que tu única opción de supervivencia es transformarte. Esta noche, aquí mismo. ¿Qué? No. Tenemos que encontrar otra forma. Elena, mira. Damien señaló hacia la mansión, donde figuras oscuras se movían por las ventanas como arañas gigantes. ¿Ves eso? Son cazadores vampiros. Su único propósito es cazar humanos con sangre especial, pero mi hermana, tu hermana está a salvo. La saqué de la universidad hace 3 días y la escondí con Lady Serafina. Elena lo miró fijamente. ¿Hace 3 días? ¿Sabías que esto iba a pasar? Sospechaba que los Valdris no iban a limitarse a amenazas corteses. Antes de que Elena pudiera responder, una figura se materializó de las sombras a solo metros de distancia. Era la mujer pelirroja, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. ¡Qué tierno! Ronroneó con acento que sonaba vagamente francés. El gran Damien Blackthorne protegiendo a otra mascótica humana, Victoria. Damien se colocó frente a Elena. Pensé que estabas muerta. Los rumores de mi muerte fueron muy exagerados. Victoria sonrió, revelando colmillos que parecían demasiado afilados incluso para estándares vampíricos. Pero los rumores sobre tu nueva obsesión han sido fascinantes. ¿Qué quieren? Queremos a la chica. Viva, preferiblemente, pero no es estrictamente necesario. No van a tocarla, ¿no? Victoria inclinó la cabeza. ¿Y cómo exactamente vas a detener a 20 vampiros centenarios, Damien? Como si hubiera sido una señal, figuras comenzaron a emerger de entre los árboles. Elena contó al menos una docena antes de dejar de contar. «Elena», murmuró Damien sin apartar los ojos de Victoria, «¿confías en mí?» «Por supuesto». «Entonces cuando diga ahora, corre hacia la fuente y no mires atrás. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a recordarles por qué mi casa ha sobrevivido durante 1000 años. Damien». «Ahora». Elena corrió. Detrás de ella el mundo explotó en violencia sobrenatural, sonidos que no había escuchado jamás, gruñidos que helaban la sangre, impactos que sonaban como truenos, gritos que atravesaban la noche como cuchillas. Elena llegó a la fuente y se giró justo a tiempo para ver a Damien moverse como una fuerza de la naturaleza. Era hermoso y aterrador. Una máquina de muerte perfecta que había sido refinada durante siglos, pero eran demasiados. Elena vio el momento exacto en que se dio cuenta de que no iba a ganar. Un segundo de distracción, y 3 vampiros se abalanzaron sobre él simultáneamente. ¡Damien! Elena corrió de vuelta hacia la batalla sin pensar. Todo lo que sabía era que no podía quedarse ahí parada mientras el hombre que amaba moría protegiéndola. Se lanzó sobre la espalda del vampiro más cercano a Damien, sin plan, sin armas, sin nada más que furia pura. El vampiro se la quitó de encima como si fuera una mosca molesta, enviándola a volar contra el tronco de un roble. Elena sintió algo crujir en su costado cuando impactó. «Elena, aléjate». Damien logró liberarse de sus atacantes el tiempo suficiente para llegar hasta ella. «No voy a dejarte morir por mí», jadeó Elena, probando sangre en su boca. «No voy a morir». Damien la ayudó a ponerse en pie, pero Elena pudo ver las heridas que cubrían su cuerpo. «Pero tú vas a morir si no haces algo». «¿Qué?» «Transfórmate. Ahora. Es la única forma». Elena miró a los vampiros que se acercaban lentamente, saboreando su victoria. Miró a Damien, quien estaba sangrando de al menos 6 heridas diferentes, y tomó la decisión más fácil de su vida. «Hazlo. Elena, hazlo ahora». Damien no perdió tiempo en argumentos. Su transformación fue fluida y rápida. Colmillos extendidos, ojos ardiendo dorado, y una mordida que envió electricidad por todo el cuerpo de Elena, pero no fue doloroso, fue poderoso.
Elena sintió como su fuerza humana se multiplicaba por 10, por 20, por 100. Sus sentidos se expandieron hasta que pudo escuchar conversaciones a kilómetros de distancia. Su visión se agudizó hasta que pudo ver cada detalle de cada hoja en cada árbol. Y cuando Damien le ofreció su muñeca, Elena bebió. El sabor de sangre vampírica era indescriptible. Era poder líquido, conocimiento ancestral, fuerza que había sido acumulada durante siglos. Cuando Elena levantó la cabeza, ya no era humana, y estaba furiosa. «Bueno», dijo Victoria, quien había estado observando la transformación con curiosidad científica, «esto debería ser interesante». Elena se puso en pie lentamente, probando su nuevo cuerpo. Todo se sentía diferente pero natural, como si finalmente hubiera encontrado la forma para la cual había sido diseñada. «¿Sabes qué?» Elena sonrió, sintiendo sus nuevos colmillos. «Tienes razón. Va a ser muy interesante». La batalla que siguió fue épica. Elena se movía como si hubiera sido vampira durante décadas. Sus instintos eran perfectos, su velocidad era impresionante y su fuerza era absolutamente devastadora. Pero más que eso, tenía algo que los otros vampiros no tenían. Estaba protegiendo todo lo que amaba. El primer vampiro que se acercó a ella terminó estrellado contra la fuente con tanta fuerza que la piedra se agrietó. El segundo perdió un brazo antes de que pudiera siquiera registrar que Elena se había movido. ¡Imposible! Victoria retrocedió, claramente alarmada. «Es una recién transformada». «No», dijo una voz nueva desde las sombras. «Es una Moreau». Lady Serafina emergió de entre los árboles, seguida por al menos una docena de vampiros elegantemente vestidos. Todos llevaban el emblema de la casa Nighthaven. «¡Serafina!», Victoria siseó. «Esto no es asunto tuyo». Se convirtió en mi asunto cuando declararon guerra en territorio neutral. Serafina caminó hasta ponerse junto a Elena y Damien, y se convirtió en algo personal cuando amenazaron a mi nueva protegida. Elena la miró con sorpresa. «¿Tu protegida? Querida niña, ¿realmente pensaste que iba a permitir que algo le pasara a la primera vampira Moreau en 200 años? Serafina sonrió. «Eres oficialmente la criatura más valiosa en nuestro mundo». «¿Qué significa eso?» «Significa», dijo Damien, quien se había recuperado lo suficiente para ponerse en pie, «que ya no estás sola en esto». Lo que siguió fue más masacre que batalla. Los Nighthaven eran vampiros antiguos y poderosos, y tenían la ventaja de estar luchando por algo en lo que creían, en lugar de solo por órdenes. Pero Elena fue quien terminó la pelea. Victoria había logrado evadir a los otros y se abalanzó directamente sobre Elena, claramente esperando que una vampira recién transformada fuera presa fácil. Elena la atrapó por la garganta en el aire. «¿Sabes qué he aprendido esta noche?» Elena acercó a Victoria hasta que estuvieron cara a cara. «He aprendido que mi sangre hace más que curar vampiros». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que puedo hacer esto». Elena mordió la muñeca de Victoria y bebió. Inmediatamente imágenes bombardearon su mente. Los planes de los Valdris, sus alianzas, sus debilidades, las ubicaciones de sus refugios, los nombres de cada vampiro que había participado en el ataque. Pero más que eso, Elena sintió algo cambiando en Victoria, como si hubiera absorbido parte de su esencia vampírica. Cuando soltó a Victoria, la vampira pelirroja se desplomó al suelo, claramente debilitada. ¿Qué me hiciste?» «Tomé lo que necesitaba», respondió Elena simplemente. Se giró hacia los vampiros Valdris restantes, quienes la miraban con algo que se parecía al terror. «Aquí están las nuevas reglas», anunció Elena, su voz cargada con una autoridad que no sabía que poseía. «Ningún vampiro volverá a amenazar a la familia Moreau.
Ningún vampiro volverá a usar humanos como peones en juegos políticos. Y si alguien tiene problema con esas reglas, Elena sonrió, y fue una sonrisa que prometía consecuencias terribles. Puede venir a discutirlas conmigo personalmente. Los vampiros Valdris se retiraron tan rápido que parecían haberse desvanecido en humo. Elena se quedó allí parada en los jardines destrozados, rodeada por vampiros antiguos que la miraban con una mezcla de respeto y fascinación, sintiendo poder corriendo por sus venas como fuego líquido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Damien, acercándose cautelosamente. Elena consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Se sentía fuerte, se sentía completa. Se sentía como si finalmente hubiera encontrado su verdadero lugar en el mundo. Me siento como yo misma, respondió finalmente. Por primera vez en mi vida me siento completamente como yo misma. Damien sonrió, y era una sonrisa llena de orgullo y amor y promesas de eternidad. Entonces, bienvenida a tu nueva vida, Lady Elena Moreau Blackthorne. El título la sorprendió. ¿Moreau Blackthorne? Bueno. Damien se acercó y la tomó en sus brazos. Tendremos que casarnos oficialmente. Las alianzas vampíricas requieren ceremonias apropiadas. Elena se rió, sintiéndose ebria de poder y posibilidades. ¿Me estás proponiendo matrimonio en medio de un campo de batalla? Te estoy proponiendo una eternidad juntos, sin importar dónde estemos. Elena lo besó, probando victoria y sangre y futuro en sus labios. Acepto. Epílogo. 3 meses después, Elena se despertó al sonido de su teléfono sonando insistentemente. Junto a ella, Damien gruñó y se acurrucó más profundamente en las almohadas. ¿Quién llama a las 3 de la tarde?, murmuró contra su cuello. Alguien que claramente no entiende los horarios vampíricos, respondió Elena, buscando a tientas el teléfono. Era Sara. ¿Sis? ¿Estás bien? Elena, necesito que vengas a Chicago. Ahora. Elena se enderezó inmediatamente, completamente despierta. ¿Qué pasó? Es Emma, tu sobrina. Están pasando cosas extrañas a su alrededor. Elena intercambió una mirada con Damien, quien había captado cada palabra con su audición vampírica. ¿Qué tipo de cosas extrañas? El tipo de cosas que me recuerdan a las historias que solía contarme la abuela sobre nuestra familia. Elena sintió una mezcla de excitación y protectividad corriendo por sus venas. Estaremos allí en 4 horas. ¿Estaremos? Elena miró a Damien, quien ya se estaba levantando y buscando ropa. Mi esposo y yo, respondió disfrutando de cómo sonaba la palabra. ¿Te casaste cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Es una larga historia. Te la contaré cuando lleguemos. Elena colgó y se giró hacia Damien. ¿Lista para conocer a la próxima generación?, preguntó él sonriendo. ¿Tú qué crees? Elena se vistió rápidamente, sintiendo la familiar anticipación de aventura corriendo por sus venas inmortales. Después de todo, proteger a la familia Moreau era ahora un trabajo de tiempo completo, y Elena no podía esperar a empezar. Si te gustan estas historias donde las criaturas sobrenaturales viven entre nosotros, suscríbete para que mis historias te lleguen cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que ame el romance tanto como tú. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.